Bendiciones para todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta escuela de reino, esta escuela donde estamos clase a clase estudiando este asunto esencial, fundamental en nuestro vivir en el Evangelio, que es el reino de los cielos o el reino de Dios. Estamos ya en la clase número 19, clase número 19 de esta escuela. Vamos a comenzar orando, dándole gracias al Señor por este tiempo que nos permite tener y pidiéndole al Señor que este tiempo sea provechoso, fructífero en el Espíritu. Amén. Padre, te damos gracias por la bendición que tú nos das de tener este espacio abierto, libre, disponible, donde podemos compartir tu palabra abiertamente, sin impedimento, poder ser edificados, Señor, a los pies de tu palabra, en la revelación de Cristo. Señor, te honramos, te adoramos, damos gloria a tu nombre, Señor. Te glorificamos, Padre. Te honramos, Señor, como tus hijos, como tu iglesia, elevamos adoración a ti, alabanza a tu nombre. Señor, tú nos has hecho tu iglesia, nos has constituido como tus hijos, como tu expresión, tu manifestación en esta tierra. Señor, y queremos, por medio de estos tiempos, ser perfeccionados, Señor, para esa tarea, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Señor, te amamos, queremos hacer tu obra de manera más eficaz, más fructífera, Señor. Llévanos cada día más adelante en el conocimiento pleno de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy vamos a ver la clase número 19 titulada La enseñanza interior de la unción. La enseñanza interior de la unción. Estamos terminando de ver el capítulo número 6 del libro El Reino de Dios. Estamos desarrollando esta escuela, ocupando como texto guía el libro El Reino de Dios. Y estamos hoy terminando el capítulo 6. Capítulo 6 del libro y clase número 19. Y Dios mediante, la próxima semana, en la clase 20, vamos a iniciar el capítulo número 7. Así que hoy vamos a arrancar desde Primera de Juan, capítulo 2, verso 27. Primera de Juan 2, 27. Dice así: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Entonces acá Juan habla de la unción que nosotros hemos recibido. Esta palabrita unción, tal vez tú la has escuchado antes. Y dice Juan que la unción que nosotros hemos recibido de Dios nos enseña todas las cosas, de manera que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. ¿Qué es la unción? ¿Qué es la unción? Me gustaría leer en Lucas capítulo 4, verso 18 al 19, un texto donde el Señor Jesús cita el libro de Isaías, el libro del profeta Isaías, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces Jesús cita acá el Antiguo Testamento y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Me ha ungido, la unción. ¿Qué es lo que es la unción? Cuando en el Antiguo Testamento alguien era apartado para el ministerio, para el servicio a Dios, era ungido. Por ejemplo, los reyes, los profetas y los sacerdotes. Eran tres tipos de unción que había en el Antiguo Testamento: un rey, un profeta y un sacerdote. ¿Qué es lo que era ungir? Era untar a esa persona, por lo general en la cabeza, con aceite. Se le derramaba aceite sobre esa persona. Entonces, por ejemplo, si yo iba a ungir a un rey, se tomaba un cuerno lleno de aceite. El cuerno se ocupaba para hacer como un vaso, ¿no? Un recipiente. Hoy día ocuparíamos una botella.
y derramaba un cuerno de aceite sobre la cabeza del rey. Y no era cualquier aceite por lo demás, era el aceite de la santa unción, un aceite especial, especialmente consagrado, especialmente constituido para este fin. Tenía una serie de especias, de componentes específicos, y estaba prohibido reproducir este aceite en cualquier otro lugar que no fuera en el tabernáculo o en el templo. Entonces con este aceite se ungía a los sacerdotes, se ungía a los profetas y se ungía a los reyes. Ahora bien, ¿para qué era este aceite? Era para apartar a la persona, consagrar a la persona al servicio a Dios. O sea, la unción, en primer lugar, tiene este fin de consagrar o de apartar. Ahora bien, la unción del viejo pacto era una figura de la unción del nuevo pacto. O sea, el aceite del antiguo pacto representaba al Espíritu Santo que hoy nosotros hemos recibido. O sea, que la unción tiene que ver con, si el aceite es el Espíritu Santo, entonces la unción tiene que ver con el impregnar del Espíritu Santo en nosotros. El aceite es pasoso, tiene una consistencia. Cuando tú tocas aceite, por ejemplo, cuesta mucho sacártelo de las manos, ¿verdad? Y tú te intentas lavar con agua, pero como el agua no se mezcla con el aceite, es muy difícil sacar el aceite de las manos. El aceite es pasoso. Además, el aceite de esta santa unción tenía un aroma muy específico porque se le agregaban especias aromáticas, entonces eso tenía un olor fuerte. Cuando alguien era ungido, no era meramente que tomaban una gotita de aceite y se la ponían. No, o sea, derramaban aceite sobre la persona, derramaban una cantidad considerable de aceite. Por eso habla la palabra en los Salmos de la unción que era derramada sobre Aarón, sobre el sumo sacerdote. Y dice la unción que se derrama sobre la cabeza y corre por las barbas, y dice que chorrea hasta las vestiduras de Aarón. O sea, él era salpicado por completo de aceite. El aceite se derramaba en la cabeza, pero fluía a todo su cuerpo, su cara, sus barbas. En ese tiempo usaban la barba más larga, estaba de moda la barba larga, las ropas, todo era impregnado del aroma de este aceite. Entonces cuando Aarón después salía, él olía al aceite de esta santa unción. El aceite se impregnó. Entonces el Espíritu Santo es este aceite, pero cuando el Espíritu Santo está en ti, eso se impregna. Hay un impregnar del Espíritu Divino en nosotros. Y es por eso que cuando tú pasas tiempo en comunión con el Espíritu Santo y luego tú compartes con gente, la gente siente algo diferente. Sobre todo la gente que quizás no conoce al Señor y no conocen al Espíritu Santo. Y tú estás con ellos, tú hablas, puedes estar hablando tal vez en tu trabajo, de cualquier cosa, de asuntos del trabajo, pero ellos te dicen, hay algo diferente en ti. Siento algo cuando tú me hablas. Tal vez ni siquiera estás hablando del Señor. Esa es la unción. Es que de tanto pasar tiempo con Él, algo de Él se impregnó en ti. Eso es unción. Y dice el apóstol Juan, y lo leíamos en su primera carta, que nosotros hemos recibido la unción del Espíritu Santo. Juan, no es ni Pablo ni Pedro, es Juan. Juan dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. O sea, tú recibiste la unción del Santo, la unción de Cristo. ¿Por qué nosotros recibimos su unción? Porque nosotros somos su cuerpo. Entonces citábamos el Salmo cuando dice que es como la unción que es derramada sobre la cabeza de Aarón y corre por las barbas hasta las vestiduras. Cuando Cristo, que es el verdadero sumo sacerdote, fue ungido, nosotros fuimos ungidos en su ungir. Por eso el apóstol Juan dice, vosotros tenéis la unción del Santo. Cuando Él fue ungido, nosotros fuimos ungidos en su ungir, porque la cabeza fue ungida, pero la misma aceite con que la cabeza fue ungida corrió hasta las barbas, corrió hasta las vestiduras y hasta el cuerpo, hasta los pies. Entonces el cuerpo de Cristo fue chorreado, fue mojado por el aceite que fue derramado sobre la cabeza, que es Cristo. De manera que la misma unción que operaba en Cristo opera en nosotros, su iglesia. Nosotros tenemos la unción del Santo. Y dice Juan que esta unción nos enseña todas las cosas. Qué maravilloso. Entonces,
Hemos sido impregnados del Espíritu de Dios. Hemos sido llenos de su persona, hemos sido cubiertos de su persona, de sus características, de sus cualidades. Él nos frota, Él nos unge con su personalidad y con su carácter. ¿Dónde? En nuestro espíritu. Estamos ungidos por Él. Ahora bien, el propósito de la unción es consagrar, apartar y capacitar a una persona con las cualidades y las virtudes del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder vivir la vida del reino y para que le sirvamos en su obra. O sea, tiene un aspecto intrínseco y tiene un aspecto exterior, extrínseco, hacia afuera. Un aspecto interior y un aspecto externo. Esta unción nos ha sido dada en dos maneras. Número uno, la unción interna, la unción interior. Nosotros portamos internamente la unción del Santo y tiene que ver con nuestro vivir en el reino, con nuestra vida íntima con Dios, con mi vida personal con el Espíritu. El propósito de esta unción interior es enseñarme todas las cosas, es enseñarnos a todos los santos todas las cosas y guiarnos a toda la verdad. O sea, si tú escuchas la voz de la unción que está dentro de ti, porque tú la portas, tú portas la unción del Santo. Si tú escuchas la enseñanza interior de la unción, tú no vas a ser corrompido de la verdad, tú no vas a ser desviado de la verdad, porque la unción que tú cargas, que es la unción del Santo, la unción del Señor Jesús, que es la unción del Espíritu Santo, esa unción te enseñará todas las cosas y te guiará toda la verdad. Por eso Juan dice, tú no tienes necesidad de que nadie te enseñe. Si la unción misma te está enseñando constantemente la verdad. Tú estás siendo enseñado, instruido en la verdad que es una persona, por la unción que es una persona. Amén. Entonces, esta enseñanza interior de la unción nos enseña todas las cosas, nos guía toda la verdad y desarrolla en nosotros el carácter de Cristo. Desarrolla en mí el carácter de Cristo. Esta unción interna colabora a que Cristo sea formado en nosotros. Colabora a que Cristo sea formado en nosotros. Todo este proceso que hemos hablado en capítulos anteriores de Cristo siendo formado en mí, Cristo creciendo en mí, Cristo conquistando las áreas de mi alma, conquistando mi mundo interior, expandiendo sus límites dentro de mi alma. La unción interior colabora con ese fin. Ahora bien, también hay una unción externa. Está la unción interna, pero también hay una unción externa. ¿Cuál es la función de esta unción externa? Es capacitarme para la obra del ministerio. Es darme poder para que yo haga la obra del ministerio de forma eficaz, para que yo pueda ser testigo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén hasta que hubiera venido sobre ellos el Espíritu Santo. Y Jesús les dijo, pero recibiréis poder, en Hechos capítulo 1, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Es decir, que antes de ellos salir a predicar, ellos necesitaban recibir una medida de poder. Necesitaban recibir poder para la tarea. O sea que cuando Pedro predicara, la gente se arrepintiera de sus pecados y se convirtiera al Señor. Sin poder, tú predicas, pero nadie se convierte. Pedro necesitaba recibir poder y todos los apóstoles para que cuando fueran al templo y vieran al cojo pudieran decirle sé sano y fuese sano y la gente creyera a causa del milagro que el Señor había hecho con ese hombre. O sea, ellos necesitaban poder para la tarea. Es imposible hacer la obra del ministerio sin unción, sin la unción del Señor, sin el poder que el Espíritu Santo manifiesta cuando Él viene sobre nosotros. Son dos aspectos de la unción y son dos aspectos de nuestra experiencia con la persona del Espíritu Santo de Dios, con Dios Espíritu Santo. Hay un aspecto interior, el Espíritu que mora dentro de mí. Y es esa unción interior que me enseña todas las cosas, pero está el Espíritu de Dios, que es el mismo Espíritu, que viene sobre mí para ungirme con poder para hacer la obra del ministerio. ¿Se entiende? O sea, el Espíritu interiormente tiene que ver con la vida. Él viene como el Espíritu de vida y exteriormente como el Espíritu de poder. Y son estos dos aspectos de la unción. Ahora bien, en esta
clase queremos hablar de la unción interior, esta unción interna que nosotros hemos recibido y que nos enseña todas las cosas. Podríamos decir que la unción nos proporciona la instrucción interior sobre cómo andar en la nueva vida que hemos recibido en Cristo. Tú tienes la unción del Santo y esta unción te enseña constantemente. O sea, todo el tema está en que tú y yo aprendamos a oír la voz de la unción y a obedecer la voz de la unción que nos está enseñando, nos está instruyendo constantemente. ¿Cómo conducirme en esta nueva vida en Cristo? La unción te lo va a enseñar. ¿Qué debo hacer? ¿Dónde debo abrir una próxima casa iglesia? ¿Por quién debo orar? ¿A quién le hablo del Señor? ¿Dónde predico? ¿Qué hago? Tal o tal cosa. Hasta incluso los asuntos domésticos. ¿Me cambio o no de empleo? ¿Me caso o no me caso? ¿Qué sé yo? En cualquier asunto, tú puedes confiar en la enseñanza interior de la unción. Lo que el Espíritu Santo está hablando dentro de ti, lo que la vida misma te está hablando. Es la vida del Espíritu o el espíritu de vida, Él te está hablando constantemente. Es una enseñanza interior. Entonces cuando nosotros no escuchamos esa voz, muchas veces Dios tiene que enviar gente a decirnos lo mismo que Dios ya nos había dicho interiormente. Y nosotros nos encarrilamos. Pero si nosotros escuchamos el sentir interior de la unción, nosotros no vamos a errar el blanco, vamos a redimir los años, vamos a redimir el tiempo y ser gente efectiva para la obra del ministerio, gente efectiva en la propagación del reino. No podemos seguir siendo eternamente niños que nos tienen que decir constantemente todo lo que tenemos que hacer. Que si no hay un mentor sobre mí que me esté diciendo, haz esto, abre una casa de iglesia, discipula, llama, sale a evangelizar, haz tal cosa, mira tu matrimonio, mira tus hijos, mira tu familia. No puedo depender de que siempre alguien me diga lo que yo tengo que hacer. Eso habla de una niñez espiritual. Que si alguien no me lo dice, yo no hago las cosas. Eso soy niño. Los niños son así. Si tú a un niño no le dices, levántate, tienes que ir al colegio, vístete, dúchate, qué sé yo, toma desayuno, lávate los dientes. El niño hay que decirle todo, porque es niño. Entonces, imagínate a Juan, porque nosotros hoy día tenemos ciertos recursos en el plano de lo natural que los apóstoles no tenían en el primer siglo. Los apóstoles del primer siglo no tenían internet, no podían hacer una videollamada por Zoom. Hoy día nosotros podemos pastorear y discipular gente al otro lado del mundo y salvo la diferencia horaria, salvo el tema del cambio de hora, que se puede coordinar, no hay ningún problema, es gratis. Puedes usar una videollamada, puedes ver a la otra persona, puedes impartir algo. Tenemos estos recursos a disposición, pero Juan no los tenía. O sea, Juan le está escribiendo a los hermanos y Juan no tiene cómo estar a cada instante, todos los días, hablando a los hermanos que están a cientos de kilómetros de distancia, diciéndole lo que ellos tienen que hacer. Es imposible. ¿Cómo Pablo supervisaba las iglesias? Es en el espíritu. Hay un tema allí, Pablo supervisaba las iglesias en cuarta dimensión, en el espíritu. Y él sabía las cosas que ocurrían. Pero además, Pablo y todos los apóstoles, Juan, Pedro, ellos entrenaban a la gente en las iglesias para no ser eternamente niños dependientes de los apóstoles o de los mentores o maestros, sino para aprender a oír la enseñanza interior de la unción. Ese es el asunto. ¿Por qué? No es que no necesitemos hombres y mujeres de revelación, porque ciertamente el Señor mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. El Señor los constituyó y ya vamos a hablar de para qué los constituyó. El Señor los puso. No estamos hablando de una especie de anarquía espiritual dentro de la iglesia. No, no, no. Dios puso esferas de autoridad dentro de la iglesia. Las iglesias locales tienen ancianos o pastores. Ahí está el ministerio quíntuple operando. Pero yo no puedo ser eternamente dependiente de estos ministerios. Estos ministerios están para perfeccionarme, para enseñarme, pero no para una eterna dependencia. Entonces hoy tenemos iglesias inmaduras que dependen de que siempre un mentor, un pastor, un líder los esté empujando para hacer las cosas. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a oír
la enseñanza interior de la unción. Y constantemente tiene que haber un apóstol Juan que nos esté diciendo, ojo con esto, ojo con los que predican tal cosa, estos tipos son anticristo, esta gente es manejada por un espíritu anticristo, pero como los hermanos eran niños, no lo veían. Cualquiera que les hablaba bonito los cautivaba y los seducía. ¿Por qué? Porque ellos eran niños espirituales, no eran capaces de discernir, no oían, no eran capaces de oír la voz interior de la unción. Porque ese es el asunto, la unción interior que tú y yo portamos constantemente nos está hablando. No es que el Señor diga, no, hoy le voy a hablar y hoy no. El Espíritu Santo constantemente nos está hablando dentro de nosotros. El tema está en aprender a oírlo, en aprender a diferenciar su voz de las otras voces. Si yo obedezco la voz del Espíritu Santo, me va a ir bien. Si yo no obedezco esa voz, me va a ir mal. Y tendré que rectificar. Y a veces nos toca asumir las consecuencias de no haber oído la voz del Espíritu Santo. Pero el Señor es abundante en misericordia y en gracia. Y nos permite siempre volver a encarrilarnos, a oír su voz y obedecer su voz. Esta enseñanza interior de la unción es como un sentir profundo en tu espíritu. Es más que a veces una frase específica, aunque a veces también lo puede ser. Pero por lo general son impresiones en tu espíritu muy fuertes de que tú debes hacer tal cosa. Yo ayer leía y me maravillaba en el espíritu. Me maravillaba en el espíritu de... estaba leyendo acerca del barco Logos. El barco Logos, este barco que viajaba por todos los países. Hoy día hay otros barcos que hacen lo mismo, pero este barco finalmente encalló y tuvieron que comprar otro. Pero este barco que viajaba por el mundo evangelizando, vendiendo literatura cristiana y también todo tipo de literatura, y era una puerta para poder entrar a todos los países de Asia y evangelizar. Y en un momento ellos estaban en Egipto y el Señor cerró las puertas del puerto en Egipto. Ellos ya habían entrado a India, habían ido a Indonesia, Tailandia, habían estado incluso en China, se había abierto la puerta para entrar a la China comunista. Y había ciertas restricciones, por ejemplo, no podían meter Biblias al país, no podían hacer ciertas cosas, pero sí les permitieron juntarse con los creyentes locales, hacer ciertas actividades. O sea, imagínate, se abrió la puerta para entrar a China, un país comunista. Y ellos después de eso fueron a Egipto. Y ellos ya habían estado antes en Egipto, distribuyeron literatura cristiana, fue un tiempo muy bueno, se convirtió mucha gente al Señor, porque ellos hacían todo unas jornadas de evangelismo junto con las iglesias locales. Y la segunda vez que llegaron a Egipto ya tenían todos los permisos sacados, y cuando llegaron no los dejaron entrar. Le dejaron el barco ahí lejos del puerto y no los dejaron entrar. Y por muchos días no los dejaron entrar, no les daban ninguna explicación. Y ellos decían, pero ¿por qué? Si ya sacamos todos los permisos, ellos siempre enviaban a alguien antes a hacer todos los contactos, todos los permisos gubernamentales, todo en regla. ¿Por qué no nos dejan entrar? Y hasta que percibieron que era el Señor cerrándoles la puerta. Era el Señor que les estaba cerrando la puerta. Y comenzaron a orar y decían, ¿a dónde podemos ir? Tenemos algunos días libres, ¿a dónde podemos ir? Y en eso un hermano de los encargados de la organización dice, tengo un sentir del Señor de que deberíamos ir al Líbano, que es un país que en ese entonces estaba inmerso en una guerra civil muy fuerte, una guerra y además una guerra con Israel y con otros países. Yo no soy experto en los conflictos de ese sector, pero estaba inmerso en la guerra, ahí tú lo puedes investigar. Y los hermanos dijeron, pero ¿cómo vamos a llevar el barco para allá, un país que está en guerra? Nos puede caer una bomba, nos van a bombardear, ¿cómo nos vamos a ir a meter allá? Y este hermano le decía, llámenme loco, yo sé que ustedes piensan que estoy loco, pero tengo un sentir muy fuerte del espíritu de que tenemos que ir ahora al Líbano, pero ahora. Y oraron y dijeron, ok, vamos a ver qué podemos hacer, mandemos a alguien al Líbano en avión para que haga los trámites y nos den el permiso gubernamental de entrar. Y mandaron un hermano desde Alemania, pero como no había vuelos directos porque estaba en guerra, pasó por Chipre y tomó un barco de estos barcos que estaban sacando refugiados, se iban llenos con refugiados y después de vuelta se iban vacíos. En uno de esos barcos este hermano entró al país. Y estando en el país, intentó contactar con el encargado. Mira, toda la historia que te estoy contando, pero vamos a arribar a algo. Intentó contactar al encargado de las sociedades bíblicas
de ese país para que lo ayudara a conseguir los permisos con el gobierno. Pero él tenía el nombre y no sabía la dirección. Y empezó a preguntar por todos lados hasta que llegó con la dirección. Llegó a la casa, el caballero no estaba, no había cómo llamarlo tampoco. Finalmente el caballero llegó y en eso que estaban hablando, ¡paf! Se escucharon unas explosiones afuera y el hermano dijo, aquí me voy a morir, ¿por qué me vine a meter acá? Y le dijeron, no, no, tranquilo, no hay nada de qué preocuparte, lo que pasa es que están celebrando que hay un nuevo presidente. Y hubo como un paro a la guerra, como que se detuvo la guerra en ese momento. Entonces él dijo, bueno, si se detuvo la guerra, debe ser la señal para que nosotros traigamos el barco acá y prediquemos acá. Entonces él dijo, oye, contáctame con el gobierno. Le dijo, ya mira, lo llevaron a un negocio perdido así en un barrio. Entró un hombre con una metralleta y le dijo, ¿qué quieres hacer tú? Y el hermano dijo, no sé con quién estoy hablando, dijo, mira, yo quiero traer un barco, le mostró las fotos, vendemos literatura cristiana, vamos a evangelizar, me da permiso, y el tipo con la metralleta le dijo, sí, trae tu barco, no hay ningún problema, yo lo digo, y se fue. Nunca supo quién era, después supo que era como el general militar a cargo, digamos, de facto del tema del país. Resumiendo, trajeron el barco, se bajaron, evangelizaron, ganaron almas, predicaron, entregaron literatura a las iglesias locales. Un trabajo tremendo, iglesias de un trasfondo nacional árabe, étnico árabe, pero cristianos. Fueron muy alentados en su fe, fueron equipados con material, con literatura, y el barco zarpó. Una semana después de que el barco salió del país, el país volvió a sumirse en guerra. Por mucho tiempo más. El presidente que habían elegido lo sacaron y empezó nuevamente una guerra. Y de ahí no volvió a haber una ventana para entrar al país. O sea, hubo una semana de posibilidad para entrar a ese país. Y no hubo más, ni antes ni después. Nunca más la Logos pudo entrar allí. Nunca más el barco pudo ir a ese país. ¿Cómo ellos iban a saber lo que iba a ocurrir? Imposible. Solo el Espíritu Santo lo podía saber. El Espíritu Santo sabía que había una semana de ventana donde iba a haber un alto, una pausa a la guerra, bandera blanca, por una semana donde el barco podía venir, predicar, evangelizar, ganar almas y luego irse. Eso lo sabía el Espíritu Santo, nadie más. Y ellos después se gozaban en el Señor y decían, Señor, ¿cómo tú nos guiaste? Porque ellos no sabían nada de eso, solamente hubo un sentir que parecía una locura. Anda a meterte con tu barco que tiene 140 personas, porque ahí no estaban solamente los predicadores, estaban todas sus familias que ellos vivían en el barco, 140 personas, anda a meterlas allá a un país en guerra a predicar, y tú obedeces al Espíritu en un sentir así, y te das cuenta que era del Señor. Imagínate tú y yo en cosas quizás mucho más domésticas, y esto fue lo mismo que le pasó a Pablo, y quiero leer en Hechos capítulo 16, versos 6 al 10, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Fíjate, imagínate, los que servimos al Señor en el evangelismo, esto no es predicarle a cualquiera, es predicarle al que el Señor sabe que es el momento, el corazón está abierto, el Señor sabe. Ellos querían predicar en la provincia de Asia, Asia Menor, pero el Espíritu Santo se los prohibió. Verso 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. El Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo no les permitió ir a Bitinia. No dice qué es lo que ocurrió. No sabemos si fue una orden audible del Espíritu o si se complicó, algo ocurrió, pero ellos supieron leer que el Espíritu Santo les estaba cerrando una puerta, que no tenían que ir allí. Verso 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Pablo tuvo una visión. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¡Wow! Imagínate ahí Pablo y su equipo apostólico. Iban a ir a Asia Menor, no se los permitió el Espíritu. Iban a ir a Bitinia, no se los permitió. Y luego Pablo tiene esta visión, un varón de Macedonia, que era una región de Grecia, que le dice, ven y ayúdanos.
Y él dijo, esta es, el Señor me está llamando a predicar en Macedonia. Y fueron a predicar a Grecia y el resto es historia. Si tú lees todas las iglesias que se plantaron, cómo los griegos recibieron el Evangelio, las iglesias gentiles que surgieron, era algo que estaba en la agenda divina y hay detalles que nosotros nunca nos vamos a enterar. Que el Señor sabía que ese era el momento porque después en Asia Menor se predicó, hubo otros hombres que predicaron en Asia Menor. No es que el Señor dijo, no, a Bitinia nadie les predique, no. Hubo gente que fue a Bitinia, pero el Señor sabía en su providencia que ese era el momento oportuno para ir a predicar a Grecia, a Macedonia. Tal vez si Pablo iba después, ellos no iban a escuchar. Tal vez el Señor sabía los moveres políticos, sociales, lo que estaba ocurriendo. En nuestras naciones también estamos enfrentando momentos coyunturales, sociales, económicos, políticos, de salud, que el Señor conoce las agendas. Nosotros no sabemos si el próximo año se van a abrir o no los aeropuertos, se van a volver a cerrar, qué va a volver a pasar, si va a haber otro brote de coronavirus. No sabemos lo que va a ocurrir. No sabemos. El Espíritu Santo sí lo sabe. Por eso tú tienes que obedecer la voz del Espíritu Santo, aunque parezca una locura. Aunque parezca una locura. Si tú estás seguro que es la voz del Espíritu Santo, hay que obedecerla. Yo un día aprendí eso a golpes, aprendí eso equivocándome, desobedeciendo al Señor, que si el Espíritu Santo lo dice, no, eso no resiste mayor análisis, no resiste mayor discusión, hay que obedecer. Como decían ahí los antiguos, en la obediencia está la ganancia. Imagínate si hay obediencia en que un hijo obedezca a su padre, si hay obediencia en que una ovejita obedezca a su pastor, ¿cuánto más no va a haber ganancia en que obedezcamos al Espíritu de Dios, a Dios? ¿Cómo no va a haber ganancia allí? O sea, esto no resiste mayor análisis. Si Dios lo dice, hay que hacerlo. Yo no necesito un porqué, no necesito una mayor explicación, que Dios me diga es que este es el tiempo propicio, porque después va a ocurrir tal y tal cosa en la política que tú no sabes, por eso este es el momento. No, yo no necesito mayores explicaciones. Si Dios dice, se hace. Lo único que yo necesito, y eso son mis oraciones al Señor. Señor, háblame una vez. Yo no te pido segunda confirmación, tercera. Háblame una vez, fuerte y claro, que yo sepa que eres tú. Y yo te voy a obedecer. Yo no necesito mayor confirmación, no necesito que vengan 3 profetas a confirmarme. Si tú me hablas fuerte y claro y yo sé que eres tú, yo lo hago. Punto. Punto. Aunque tenga que echarme todo el mundo encima, yo te voy a obedecer. Aunque no haya dinero, aunque esté todo en contra, aunque pase lo que pase, si yo sé que eres tú, yo te voy a obedecer. Y creo que ese es el secreto de que tengamos éxito en el ministerio los próximos años, que aprendamos a obedecer la voz del Espíritu Santo. La enseñanza interior de la unción. Cuando tú caminas en la enseñanza interior de la unción, hay cosas que tú las vas a escuchar tal vez en una predicación, en una convención, y tú vas a decir, esto ya me lo había hablado el Espíritu Santo. ¿Ves? Porque cuando tú estás en el Espíritu, todos escuchamos al Espíritu decir lo mismo. De eso se trata. Necesitamos aprender a ser guiados por la unción que está en nosotros. Ser guiados por esta enseñanza interior de la unción. A veces nos va a prohibir hacer cosas, no hagas tal cosa, no llames a tal persona, no esto, pero a veces nos va a decir, es como un impulso del Espíritu, haz tal cosa, pero ahora, llama a tal persona, pero ahora, ve a tal lugar, pero ahora, es algo del Espíritu. Entonces, esta enseñanza interior de la unción nos enseña todas las cosas y nos guía a la verdad. El rol que antes en el antiguo pacto cumplían los profetas, hoy lo cumple la enseñanza interior de la unción. Tú ya no necesitas a un profeta que constantemente te venga a decir lo que tienes que hacer. Hay gente que se ha vuelto dependiente de los profetas, dependiente de que alguien le venga a dar una palabra profética. ¿Cuál es el problema con eso? De que un profeta de oficio está para otra cosa. No está para siempre estar confirmándote asuntos domésticos. Es una asignación gubernamental, es una asignación que coloca fundamentos en la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo de que el Señor puso en la iglesia primeramente apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, luego los que sanan, los que hacen milagros y todos los otros dones. O sea, hay una asignación allí de fundamentos en apóstoles y profetas, también los maestros.
pero sobre todo apóstoles y profetas. Cuando Pablo habla en Efesios, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, se está refiriendo en primera instancia a los apóstoles del primer siglo y los profetas del Antiguo Testamento, pero también está hablando del carácter de los ministros que colocan ese fundamento eterno en la iglesia del día de hoy, que son apóstoles y profetas, hombres y mujeres con el fluir de lo apostólico y de lo profético. Entonces cuando tú estás continuamente yendo donde los profetas a que te resuelvan asuntos domésticos, tú los sacas de su asignación, por un lado, y por otro lado, tú no estás entendiendo el rol que hoy tiene la enseñanza interior de la unción, porque para eso está. Para enseñarte, para guiarte, para mostrarte el camino, las decisiones que tú debes tomar, la enseñanza interior de la unción, el espíritu de vida. Recuerda que esta ley fue cambiada de lugar, la ley antes estaba escrita en tablas de piedra, ahora está dentro. Como antes la ley estaba fuera y no dentro, el pueblo de Israel necesitaba profetas que continuamente le vinieran a decir lo que tenían que hacer. Entonces cuando David tenía que ir a la guerra, llamaba al profeta Natán y le decía, por favor, pregúntale a Dios si debo ir o no a la guerra, si debo hacer tal cosa, si subo o no a tal lugar. Y Dios le hablaba al profeta y el profeta le hablaba a David. Pero tú no necesitas un profeta que te diga lo que tienes que hacer. Tú tienes la enseñanza interior de la unción. Esta enseñanza interior te capacita para conocer interiormente la voluntad de Dios. Tú hoy día tienes un maestro omnisciente dentro de ti, que es el Espíritu Santo, un maestro omnisciente, Él lo sabe todo. Tú puedes confiar en Él, porque Él lo sabe todo. Tienes un Señor todopoderoso que te habita, tienes un guía omnipresente dentro de ti, y es el Espíritu Santo. Por eso no necesitamos que alguien nos esté enseñando exteriormente lo que Dios nos manda hacer. No lo necesitamos, si es que somos enseñados por la enseñanza interior del Espíritu. De esto hablaba Jeremías, capítulo 31, verso 38, dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. O sea, ese está hablando de la comunidad de los santos, la comunidad profética. La iglesia es una comunidad profética, en esencia. Todos y cada uno de ellos son profetas en un cierto sentido. No de oficio, pero sí en la esencia profética. Todos portamos el Espíritu de Dios. Por ende, todos podemos oír su voz. Ahora bien, podríamos preguntarnos entonces, ¿cuál es la función de los hombres y mujeres de revelación, de los ministros? ¿Para qué entonces hay profetas en el cuerpo de Cristo? ¿Para qué hay maestros? ¿Para qué hay pastores? ¿Para qué hay apóstoles, evangelistas? Ciertamente que en el cuerpo de Cristo Dios puso maestros, Dios puso profetas, pastores, toda clase de ministros. Pablo mismo dice en 1 Timoteo 2:7 de que él fue puesto por Dios como predicador, apóstol y maestro. O sea que Pablo no es un anarquista espiritual. Insisto en esto. En la iglesia hay un orden. En la iglesia hay ejercicio legítimo de la autoridad. En la iglesia hay sujeción a la autoridad impuesta por Dios. ¿Cuál es el rol de un ministro de revelación? Hay tres funciones muy importantes. Número uno, confirmar, repetir y complementar lo que nos fue comunicado por el sentir interior de la vida. Repito, es confirmar. O sea que el Espíritu Santo te habla algo a ti interiormente y luego viene alguien y te dice, ¿sabes qué siento del Señor decirte esto, tal y tal cosa? Y eso es lo mismo que Dios te habló. ¿Cómo tú te sientes? Tremendo, ¿verdad? Hermoso. Tú dices, wow, Dios me está confirmando que esto era de Dios. Porque el cuerpo de Cristo tiene eso que confirma. Y lo profético en cuanto a la conducción de estos asuntos domésticos y también en cuanto a la obra, tiene ese rol de confirmar. Viene a confirmar algo que Dios ya te habló. Es muy raro que un profeta venga a inaugurar algo en ti, a decirte algo que tú nunca le escuchaste al Señor decir. Entonces preocúpate de que no tienes el oído afinado. No estoy diciendo que esa profecía no sea del Señor. Al contrario, el Señor podría enviar un profeta a decirte algo que tú nunca escuchaste y ser de Dios. El problema es que tú no estás escuchando al Señor. Pero cuando tú escuchas al Señor,
por lo general primero Él te lo habla internamente y luego el Señor te lo confirma. Tremendo eso. También los hombres y mujeres de revelación repiten lo que te fue comunicado por el sentir interior de la vida. Eso es bueno porque te lo reafirma, te lo repite. Y también complementa, o sea, a veces tú tienes un sentir, supongamos, Dios te pone un sentir respecto a la venida del Señor. El Espíritu Santo comienza a hablarte de la venida del Señor, la venida del Señor está cerca, Él empieza a cargar tu corazón. No hay mayor ahondar, mayor profundidad, pero hay una carga allí. Y luego tal vez tú llegas a alguna conferencia, a la reunión, y en la iglesia comienzan a enseñar de este tema. O sea, ¿qué viene a hacer esa enseñanza? A complementar el sentir de la enseñanza interior de la unción. Esa enseñanza interior vino a decirte, esto que te van a hablar ahora es de lo que yo te estaba cargando y quiero que lo escuches. Ellos van a ampliarte algo que yo te puse la semilla, pero el cuerpo te lo va a terminar de enseñar. O sea, complementa. Primera de Juan 2, 20 al 21 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Conocéis todas las cosas. Y mira lo que dice Juan, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Ves? O sea, Juan dice, yo sé que ustedes conocen la verdad. Yo sé que ustedes conocen todas las cosas. ¿Por qué Juan está tan seguro? Porque ellos tienen la unción del Santo, igual que Juan, en la misma unción. Y Juan confía tanto en el Espíritu Santo que él sabe y dice, yo sé que el Espíritu Santo les va a enseñar a ellos todas las cosas. Pero yo sé, les dice hermano, yo sé que ustedes saben todas las cosas. Por eso se las voy a repetir. Permítame repetirle lo que ustedes ya saben respecto a la verdad, porque es necesario, porque es de provecho para nosotros. Es lo mismo que Pedro dice, cuando Pedro dice, habla de la verdad presente, y dice, para mí no es molesto repetir estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. O sea, Pedro dice, yo sé que ustedes saben estas cosas, pero para mí no es molesto repetirlas, y para ustedes es de provecho que yo se las repita. Es de provecho. Entonces hay algo allí respecto a la repetición de la enseñanza del Espíritu. Dios usa hombres de revelación y mujeres de revelación para enseñarnos nuevamente lo que ya sabemos en nuestro espíritu. De manera que una enseñanza impartida por un maestro o una profecía dada por un profeta viene a confirmar y a veces a repetir lo que la unción ya nos enseñó internamente. Pablo mismo usa expresiones como sabiendo esto, y sabemos que, ¿no sabéis qué? ¿Acaso ignoráis, hermanos? O sea, Pablo continuamente apela al conocimiento de los santos. ¿De dónde proviene ese conocimiento? De la enseñanza interior de la unción. Ahora, hay un rol también que está incluido en esto que tiene que ver con corregir. Cuando Pablo le dice a Tito, le dice, por esta causa te dejé en Creta para que establecieses ancianos, pastores en cada ciudad y corrijas lo deficiente. O sea, Pablo, un apóstol maduro, está enviando a Tito, un apóstol joven, a establecer pastores en las iglesias en Creta y a corregir lo deficiente en las iglesias. Porque en las iglesias locales, las iglesias reales, no la iglesia ideal, sino las iglesias reales, hay cosas deficientes que deben ser corregidas. Pero ¿cómo? Si todos los santos poseen la enseñanza interior de la unción. El problema es que no estamos perseverando en el espíritu de vida. Que no todos los santos saben todavía perseverar en el espíritu de vida, permanecer en la vida, escuchar. Todavía no todos los santos, porque además piensa que hay santos que se convirtieron ayer o anteayer, pero no todos los santos saben oír la voz del espíritu y diferenciarla de las otras voces. Entonces a veces podemos confundir la voz del espíritu con la voz de nuestra propia alma, nuestra propia mente, nuestro propio impulso del espíritu, de nuestra alma, nuestra voluntad del alma siente un impulso de hacer algo y tú dices esto es el espíritu. No, es el alma. A todos nos ha pasado esto. Pero también, y aún más peligroso, hay espíritus engañadores. Hay espíritus engañadores. Son demonios
que buscan engañar aún a los escogidos. Por eso Pablo habla de doctrina de demonios. ¿Dónde se enseña doctrina? No es en el colegio, es en la iglesia. O sea, que también va a haber espíritus que van a querer hacerse pasar por el Espíritu Santo, pero no lo son. Son demonios mentirosos, engañadores, que buscan engañar a los escogidos de Dios. Por eso tú tienes que probar, Pablo dice que prueben los espíritus, si son de Dios o no. No cualquiera que te da una palabra es de Dios. Tienes que probar los espíritus, tienes que juzgar la profecía. Juzgar significa discernir. Tú tienes que, lo que proviene del Señor huele a Cristo. El discernimiento en el mundo espiritual es muy parecido al aroma, huele a. Por eso Pablo dice, nosotros esparcimos, propagamos por todo lugar el olor de su conocimiento. Cuando yo llego a un lugar, yo emano, eso es unción, emano el olor de Cristo, su fragancia. Y Pablo dice, para algunos es grato olor de salvación, para otros trae muerte y condenación. El tema es, depende de si creen o no creen en el Evangelio. Ahí radica el asunto. Entonces tú tienes que discernir cuando una profecía es del Señor, huele a Cristo. Dice el apóstol Juan en Apocalipsis que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Siempre una profecía que proviene de Dios va a glorificar a Cristo. Va a apuntar directamente a la persona de Cristo. Es muy fácil discernir si es del Señor o no. Tú abres tu espíritu y tú puedes percibir, puedes leer si está apuntando a Cristo o no. Si llega como centro mismo a la persona de Cristo. Si algo huele a Cristo. En cambio, otras veces alguien habla, puede ser una profecía, puede ser una enseñanza, puede ser un testimonio, pero tú escuchas y no encuentras a Cristo por ningún lugar. No huele a Cristo. Eso es discernir. Eso es el discernimiento. Entonces, va a haber veces en que los hermanos van a escuchar voces engañadoras, espíritus engañadores, ya sea demonios, ya sea hombres, ya sea su propia alma, sin una mala intención. Y también los ministros de revelación van a venir a corregir y decir, esto es de Dios y esto no, a separar. También para eso están los hombres y mujeres maduros en el espíritu. Número 2, los hombres y mujeres de revelación colaboran en la renovación de nuestra mente. Colaboran en la renovación de nuestra mente. Efesios 4:23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Necesitamos que nuestra mente sea permeada por el espíritu, por la vida zoé de Dios que fue impartida en nuestro espíritu. Y para eso los hombres y mujeres de revelación colaboran por medio de la exposición de la palabra, por medio de la exhortación, por medio de los testimonios, por medio de lo profético, de la multiforme gracia del Señor que está presente en los santos. Yo soy llevado más rápido en el proceso de renovación de mi mente. Por eso tú y yo necesitamos oír maestros de revelación, oír la voz de los ministros de Dios. Necesitamos estar expuestos a la palabra, a lo que está siendo ministrado por el cuerpo de Cristo, porque somos llevados más rápido y más libres de error al conocimiento pleno de Cristo. Y número 3, los ministros de revelación nos entrenan para la obra del ministerio. Nos entrenan para la obra del ministerio. Efesios 4, 11 y 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos nosotros, los hijos de Dios, somos los santos y fuimos llamados a realizar la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? Es edificar el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos una asignación clara. Soy un miembro edificador del cuerpo de Cristo. Soy parte de este cuerpo, un miembro, pero además mi rol es edificar, ser un miembro edificador. Tengo una tarea clara, una asignación, cada miembro tiene su función, tiene que ver con una asignación, un llamado específico, un don o un grupo de dones específicos que el Señor te dio para esa tarea que tú tienes que realizar, pero nos falta el entrenamiento para esa tarea. Necesitamos ser entrenados para la obra del ministerio. Y para eso el Señor asignó un grupo de hermanos especiales con ciertos dones, no es que sean más que el resto, pero que tienen ciertos dones con la habilidad de enseñar y supervisar a los otros santos en el trabajo, aunque ellos mismos son
parte de los santos, que son los pastores, los evangelistas, los profetas, los maestros, los apóstoles, que ellos perfeccionan a los santos para que hagan la obra del ministerio, que es edificar el cuerpo de Cristo. O sea que la obra del ministerio no la hacen estos 5 ministros especiales, por llamarlo de alguna manera, o estas 5 asignaciones específicas, la obra del ministerio la hacen los santos. Entonces, si tú tienes una iglesia donde tienes un apóstol, un profeta, tienes algunos maestros, no sé, tienes un evangelista, algunos pastores, y tú dices, wow, qué iglesia más maravillosa, edificada tenemos, no, eso recién es el punto de partida. Hasta que no tengamos un ejército de santos entrenados en su sacerdocio real y edificando el cuerpo de Cristo, no hemos llegado, no hemos arribado. Y ese punto tampoco es la estación terminal. La estación terminal es que por medio del operar de cada miembro, lleguemos como iglesia corporativamente, colectivamente, a la estatura de la plenitud de Cristo, a la medida del varón perfecto. Amén. Hacer una iglesia que exprese la plenitud de todo lo que Cristo es. Entonces, para ser perfeccionados para esta tarea que nos fue asignada, porque todos los que me están viendo y que han nacido de nuevo, son santos, escogidos, asignados para una tarea específica, irrepetible, con dones específicos. Lo que tú fuiste llamado a hacer, yo no fui llamado, nadie más fue llamado a hacerlo. Es una asignación específica. No te puedes ir de esta tierra sin cumplir esa asignación. Pero para ejecutar esa asignación necesitas entrenamiento. Tú tienes la vida correcta, pero debe ahora ser entrenada. Necesitas el entrenamiento correcto. Por ejemplo, yo tengo una vida humana que es compatible con el idioma. Yo tengo una vida humana compatible con el hablar. Mi hija Amanda también tiene esa vida humana, biológica, vida bios, compatible con hablar. ¿Por qué es compatible? Porque tiene cuerdas vocales, toda una construcción acá biológica, anatómica, que no soy experto en eso, pero hay toda una construcción que, por ejemplo, un pájaro, un perro, un gato nunca va a poder aprender a hablar español. No puede, no tiene una vida compatible. Tú sí, tú tienes una vida compatible, pero ahora hay que aprenderlo. O sea, Amanda está aprendiendo y ya dice papá, mamá, tatá, y eso hasta ahí va. Está aprendiendo a hablar. Lo mismo yo ya sé hablar español y tengo una vida compatible con hablar inglés. Y yo ahora estoy aprendiendo a hablar inglés. ¿Por qué? Porque yo tengo una vida compatible, pero necesito el entrenamiento correcto. Entonces, en lo espiritual es lo mismo. Tú tienes el don, tú tienes el llamado, pero ahora ese don requiere un entrenamiento apropiado. Y ese entrenamiento viene en vasijas de barro, en hombres y mujeres asignados por Dios para mentorearte, para ser padres espirituales, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces es importante ese punto de equilibrio, ¿no?, entre el sacerdocio de todos los santos y también ciertos ministros que lideran en la vida de iglesia. Es importante ese equilibrio. Cuando tú ensalzas demasiado cualquiera de los dos, se produce un desequilibrio, produce una vida de iglesia anormal, que no es la idea. Debemos ser gente equilibrada en cuanto a las verdades divinas. Ahora bien, a Efesios capítulo 1, volviendo a la enseñanza interior de la unción, Efesios 1, 16 en adelante, dice el apóstol Pablo, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para que con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Vamos a leer hasta allí. Entonces, Pablo habla aquí de que el Espíritu Santo nos revela a Cristo, y nos revela todas estas cosas que Dios nos ha dado, la esperanza que Él nos llamó, en las riquezas de la gloria de su herencia en nosotros sus santos, nos revela la supereminente grandeza de su poder. El Espíritu Santo nos revela a Cristo y nos revela quién somos nosotros en Cristo. Son dos grandes revelaciones que todo hijo de Dios necesita experimentar y que por lo demás no son un suceso, son progresivas. Hay un inicio, pero luego
crece progresivamente. La primera es, ¿quién es Cristo? Tú necesitas que se te revele quién es Cristo. Porque Cristo es mucho más que lo que tú has experimentado hasta ahora. Cristo es mucho más que lo que tú y yo hemos conocido hasta ahora. Necesitamos una revelación de Cristo. El Cristo que murió en la cruz, fue sepultado, descendió a las partes más bajas de la tierra, ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él se levantó entre los muertos al tercer día, se sentó a la diestra del trono de Dios, se impartió en nosotros como el Espíritu, nos impartió todas sus inescrutables riquezas. Ese Cristo de gloria se nos tiene que revelar. Nos va a tomar toda la vida y toda la eternidad, pero mientras más se te revele Cristo, más de Él se va a manifestar en ti, más tú vas a poder apoderarte, disfrutar de esas riquezas de Cristo que tú ya aportas. Y la segunda gran revelación que todo hijo de Dios debe experimentar es: ¿quién soy yo en Cristo? ¿Quién eres tú? Es una buena pregunta. Tú vas a decir: yo soy, no sé, lo que tú estudiaste. Si tú estudiaste enfermería, yo soy enfermero, yo soy abogado, yo soy constructor, yo construyo casa, yo soy, no sé, comerciante, tengo un negocio. ¿Qué eres tú? ¿Quién eres? Está definido en Cristo. ¿Quién eres tú en Cristo? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu asignación? ¿Cuáles son todas las riquezas que Dios te ha concedido? Necesitamos al Espíritu. Y la enseñanza interior de la unción nos enseña esto. Nos revela todo lo que Dios nos ha concedido. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:12. 1 Corintios 2:12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Tú recibiste el espíritu que proviene de Dios para que sepas lo que Dios te ha concedido. Esa es la enseñanza interior de la unción. Ahora bien, con esto en mente, quiero que podamos leer en Mateo capítulo 5, verso 21 y 22. Mateo 5, 21 y 22. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, está Jesús acá citando la ley de Moisés: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y esto continúa hasta el verso 48 aproximadamente. Jesús pone lo que algunos le llaman la constitución del reino. Para mí es como una condensación de la ley del reino, como una condensación con algunos ejemplos gráficos de la ley del reino. Y la ley antigua decía: no matarás. ¿Tú puedes hacer eso? Sí. Bueno, algunos no se aguantan y matan a su prójimo. Pero no matarás es medianamente cumplible, tal vez. Si te esfuerzas, podrías no matar a alguien. No adulterarás. No adulterarás. Hay varias barreras antes de cometer adulterio, de engañar a tu esposa, o antes de cometer un acto de fornicación. Hay varias barreras antes de. Ahora, sabemos que la naturaleza humana estaba corrupta por completo, tampoco podía cumplir esas leyes. Pero habían ciertos pasos antes de caer en ese pecado. Pero Jesús toma esta ley y la eleva hasta el cielo. O sea, Jesús dice: la ley antigua decía no matarás. Y yo les digo, si tú te enojas contra tu hermano, tú eres culpable de juicio. Si tú le dices necio a tu hermano, hoy día no decimos necio, no decimos fatuo, pero hay otras palabras que decimos. Dice: cualquiera que diga fatuo, inserta allí la palabra moderna, quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, Jesús dice, ya no se trata de si matas o no lo matas, basta que te enojes, basta que digas algunas malas palabras y tú ya, para la ley del reino, tú pecaste. O cuando dice, no cometerás adulterio, decía Moisés, y Jesús dijo, yo les digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, la miró, la codició, para Dios cuenta como adulterio. O sea, esa ley, pareciera que Jesús está poniendo una ley imposible de cumplir, ¿o no? O sea, el punto es que para la carne es imposible, pero para la vida divina que tú portas, no. O sea, esto que está acá no es una exigencia a tu hombre natural, es una exigencia a la vida que tú portas, al Cristo que te habita.
O sea, esta ley te está diciendo implícitamente, esta ley no es para que tú la intentes cumplir, sino para que tú permitas al Cristo que te habita cumplirla en ti. Porque tu carne nunca va a poder, pero la vida que nos habita sí, el Cristo que nos habita sí. Entonces, esto no es un estándar inalcanzable, utópico, al que nunca vamos a llegar, pero que debemos esforzarnos por alcanzar. No, no, no. Esto no es eso. Esto es una descripción de la vida cristiana normal. Esto es una exposición de cómo luce una vida cristiana normal. Es la normalidad de un cristiano. Si permanecemos en el espíritu de vida, si permanecemos en Cristo, si le permitimos a Cristo manifestarse, yo no voy a decirle fatuo a un hermano, yo no voy a enojarme contra mi hermano, yo no voy a mirar a una mujer para codiciarla, yo no voy a, qué sé yo, si alguien me dice, puedes ir conmigo 1 milla, yo voy a ir 2 millas sin que nadie me lo pida. Si alguien me golpea una mejilla, voy a poner la otra. No porque una ley me lo dice, sino porque hay una ley interior dentro mío que me dice que lo haga. Y esta ley interior es una persona. Y esa persona es Cristo mismo, es el espíritu de vida. Cristo como el espíritu impartido en mí. Que espontáneamente dice, no, yo no lo voy a hacer. Y no lo hago. O sea, que esta es una descripción de la vida cristiana normal. Sí se puede vivir una vida en victoria, sí se puede vivir una vida derrotando el pecado en el Espíritu, sí se puede, si permanecemos en el Espíritu. O sea, todo el asunto está en que aprendamos a permanecer en el Espíritu de vida, en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Por eso Romanos 8.2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En el reino, la ley es orgánica, la ley nos habita, la ley nos constituye interiormente. Es una ley que me constituye por dentro. Es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es de eso que hemos estado hablando en los últimos capítulos. Por eso no quiero redundar en esto. Si no has visto los anteriores, ve los capítulos anteriores. Es la ley del Espíritu de vida en mí. O sea, esto es posible, sí. Es más, es la vida cristiana normal. Si permanecemos en el Espíritu, podemos caminar una vida en santidad. Por eso esto se trata no de esforzarme más en mis fuerzas, sino de esforzarme en la gracia. ¿Qué es lo que es esforzarme en la gracia? Es esforzarme en las fuerzas del Cristo que me habita. Por eso Pablo le decía a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y me gustaría cerrar por hoy con un texto en Josué, capítulo 1, verso 7. Y haciendo el paralelo con la ley antigua, la ley mosaica, la ley de Moisés. Dice Josué 1.7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Cuando Dios le dio la ley de Moisés al pueblo de Israel, Dios le dijo, quiero que permanezcan en esta ley. Si ustedes permanecen en mi ley, les va a ir bien. Todo lo que tienen que hacer es permanecer en mi ley. No, le decía, no te apartes ni a diestra ni a siniestra de mi ley. O sea, ni un poquito a la derecha, ni un poquito a la izquierda. La ley de Dios es como un camino, derechito. Lo único que tengo que hacer para no ser desviado, para no perderme, para no errar el blanco, es permanecer en el camino. Amén. Permanecer en el camino de la ley de Dios. Si yo me aparto un poquito a la derecha, hay pérdida. Yo tropiezo, pierdo tiempo, pierdo fruto. Si me aparto un poquito a la izquierda, pierdo tiempo, pierdo fruto, hay pérdida nuevamente. Yo debo mantenerme siempre en el camino, ni un poquito para allá, ni un poquito para acá. Toda la clave del éxito de Josué, porque esto es lo que Dios le dice a Josué antes de entrar a la tierra, toda la clave del éxito de Josué radicaba en que ellos permanecieran en la ley que Dios les estaba dando, que no se desviaran ni a la derecha ni a la izquierda de la ley de Dios.
Esto mismo es lo que ocurre con nosotros, porque la ley hoy día cambió de lugar. Para nosotros en el nuevo pacto, esto está hablando de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu que habita dentro de ti. Entonces lo que Dios nos está diciendo a nosotros, los creyentes del nuevo pacto, en la era de la gracia, la era de la iglesia, es: no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. No te salgas de esta ley. Todo esto que el Señor le decía ya a Josué, dice: esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Pablo dice: ahora yo estoy bajo la ley de Cristo, la ley del Espíritu de vida. O sea, tú lo único que debes cuidar es hacer todo lo que la ley del Espíritu de vida te mande, tú tienes que hacerlo. No apartarte ni un poquito a la derecha, ni un poquito a la izquierda, y serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Ese es el secreto, amados hermanos y hermanas. Ese es el secreto de una vida cristiana de éxito, una vida cristiana fructífera, provechosa para la obra del ministerio, una vida cristiana bendecida en gozo, en paz, en alegría, pero por sobre todo el ser un hombre o una mujer que trascienda para lo eterno, que sus días en esta tierra hayan valido la pena para hacer progresar la causa del Evangelio. ¿Dónde radica el secreto? En que aprendamos a permanecer en el Espíritu de vida, que aprendamos a permanecer en la ley del Espíritu de vida, a no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Permanecer en esta ley es una ley interior, es una ley orgánica, es una ley de vida, es una ley que es una persona dentro de ti que te habla constantemente: haz tal cosa, anda a tal lugar, no hagas tal cosa, no vayas a tal lugar. Si permanecemos en esa ley orgánica, esa ley viva, esa ley que es una persona, entonces seremos prosperados en todo y nos irá bien y seremos gente que sume al propósito eterno, gente que colabore al cumplimiento del propósito eterno de Dios en la tierra. Si no obedecemos esa ley interior, tendremos pérdida, continuamente estaremos como reprobando de curso, teniendo que reaprender las mismas lecciones, sin ser de provecho para el ministerio, viendo a otros dando fruto y yo siempre en lo mismo. ¿Por qué? Porque no he aprendido esta ley, permanecer en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Todo lo que necesitamos es escuchar al Espíritu Santo que mora en nosotros y ser guiados por su voz. Él está hablando continuamente dentro de nosotros. El secreto y la clave de la vida cristiana victoriosa está en aprender a permanecer continuamente en el Espíritu de vida. Si permanecemos en el Espíritu de vida y no nos desviamos ni lo desobedecemos en nada, no nos corromperemos ni tendremos pérdida en la edificación de la iglesia. Todo lo que necesitamos hacer es permanecer en el Espíritu de vida. Se nos tiene que revelar, amados hermanos, se nos tiene que revelar la centralidad de la vida. Esa es mi oración. Ha sido mi oración los últimos años. Señor, revélanos como iglesia la centralidad de la vida en la edificación del cuerpo de Cristo y en el vivir diario del reino. Revélanos, Señor, la centralidad de tu vida en nosotros, de esta ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La próxima semana vamos a arrancar con un nuevo tema, porque estamos ya terminando el capítulo 6 del libro El Reino de Dios. Próxima semana arrancamos con el capítulo número 7, que habla del fruto de esta vida. ¿Qué pasa cuando esta vida crece en mí y se desarrolla y tiene su adecuado crecimiento? Es que va a dar un fruto. ¿Cuál es el fruto de la vida de Cristo en mí? Es maravilloso. Y qué alegría es cuando tú empiezas a ver los frutos en tu vida y dices: wow, ha valido la pena los procesos, Cristo está creciendo en mí. Y vamos a ir avanzando, no vamos a quedarnos detenidos tanto tiempo en cada uno de los tópicos, vamos a ir avanzando. Pero esto que estamos cerrando hoy es extremadamente importante. Amado hermano, hermana, esto puede redimirte años. Esto puede redimirte años. Mucho tiempo. Como decía Hebreos, yo te pido que no menosprecies al que habla. O menosprecie al que habla, pero no menosprecies lo que habla. Porque esto que estamos trazando hoy puede redimirte años. Aprender
a permanecer en la ley del Espíritu de vida, que no es un libro. La palabra ley para ti tal vez todavía es un libro en tu mente, ¿no? Es una ley que es una persona, el Cristo neumático, Cristo como el Espíritu de vida impartido en ti. Él es la ley que yo debo obedecer. Es una persona. Amén. Así que vamos a orar para darle gracias al Señor y pedirle que Él nos revele esto y nos permita caminar en esto. Esto tan sagrado, esto tan santo, tan profundo, tan del Espíritu, que es oír la voz de Dios y caminar en obediencia a su voz. Amén. Espíritu Santo, gracias. Gracias porque tú moras en nosotros, porque tú nos guías a toda la verdad, porque tú nos revelas a Cristo, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Espíritu de vida, Espíritu de verdad, Espíritu de poder, Espíritu de revelación, Espíritu de sabiduría, Espíritu de gracia, Espíritu de amor, Espíritu de dominio propio. Tú eres todas las cosas, Espíritu Santo. Reconocemos nuestra absoluta incapacidad sin ti, nuestra absoluta dependencia de ti, Espíritu Santo, en todas las cosas. Somos dependientes, totalmente dependientes de ti. Espíritu Santo, revélanos a Cristo. Revélate a nosotros, Espíritu Santo. Queremos conocerte más profundamente. A ti que habitas en nosotros, Señor. Aún no hemos visto nada de todo lo que tú eres, de todo lo que tú quieres hacer, Señor, en tu iglesia. Aún no hemos visto nada, Señor, pero anhelamos verlo, anhelamos verte, moviéndote poderosamente, Señor, entre las naciones de la tierra. Anhelamos, Señor, que todo lo que tú has preparado, Señor, para este tiempo, tú lo manifiestes, Señor. Llévanos a la madurez como iglesia, a ser una iglesia madura que oiga tu voz y que obedezca a tu voz, Señor. Gracias. Te honramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.